Buenas noches los que están conectados. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Le habla Miguel Ángel Sierra. Hola, Buenas noches, profesor. Miguel Ángel. Bueno, esperemos 2-3 minutos mientras se conectan los demás y empezamos la clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Paola. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, profesor. buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, profe. Vamos a iniciar la clase por respeto a quienes se conectan temprano a la hora señalada. Voy a mencionar dos situaciones antes de iniciar la clase y es relacionado con los videos de las clases. Ustedes pueden ver en la plataforma los documentos, la temática que se está abordando durante este módulo. Sin embargo, Miguel Ángel la semana pasada me comentó que habían unos videos que no estaban en la plataforma. Pues yo le manifesté que el fin de semana no lo iba a solucionar para que ustedes tuvieran la oportunidad de, si bien lo consideraran, de ver el video de las clases. Desafortunadamente no se pudo solucionar el inconveniente. Le comenté a la universidad esta situación, que no podía, digamos, a pesar de que se grababa la clase, no podía subir el video de ustedes. Sin embargo, me autorizaron que le subiera la clase del curso anterior, porque dicto, digamos, la misma clase para tercero A y tercero B. Entonces, ya digamos que hasta el día viernes ya ustedes pueden tener ahí a su disposición los videos de la clase del día, hasta el día viernes, para que, si ustedes lo consideran, pues seguir complementando las lecturas y la profundización de los temas, viendo los videos que estoy colgando del primer grupo, porque digamos no tengo, digamos, una razón para decirles por qué no se está subiendo este video de 8 a 10. No sé por qué no me lo deja subir, hay inconvenientes allí, pero bueno, digamos que lo importante era solucionar el tema y subirles los videos de la clase del curso de tercero A. Igual son temas iguales, son la temática que estamos abordando en ambos cursos, entonces vamos, digamos que a la par. Entonces las explicaciones que yo hago en tercero A son las mismas de ustedes de tercero B. Entonces, en esa medida, pues hasta el día viernes ya tienen los videos de las 5 primeras clases. Por otro lado, no sé si les dije el día de inicio de este módulo. No, la verdad no me acuerdo si lo dije o no, pero pues les voy a señalar hoy. Por disposición de la universidad, las
notas que se van a reportar son cualitativas y no cuantitativas, ¿ya? Es decir, aprobado o improbado es lo que se va a reportar cuando se termine el módulo. Pero esto no es óbice para que realicemos evaluaciones. De hecho, si nos alcanza el tiempo el día de hoy, realizaremos un taller. Si nos alcanza, vuelvo y repito. Si no nos alcanza el tiempo, entonces el día viernes sí tenemos ya, digamos, oficialmente el primer parcial, que vamos a realizarlo el día viernes, entre las 8 y las 10 de la noche. Y a medida que vayamos avanzando en la temática, entonces yo les mencionaré sobre qué es el parcial del día viernes. Pero inicialmente tengo presupuestado que sea sobre liquidación de una indemnización por despido sin justa causa, una o dos, ahí miramos, dependiendo del avance que le demos a estas clases. Entonces, esa es, digamos, las situaciones que quería comentarlas antes de iniciar la clase y para que las tengan en cuenta allí. Entonces, el viernes es necesario que todos estemos presentes para la evaluación y la realizaremos en el horario de 8 a 10 de la noche. Tenemos que ser la primera de este primer corte, digamos, del 30%. Y si hoy nos alcanza algún tiempo, trataremos que así sea. Si no, pues complementaremos con unas diapositivas el tema visto el día de hoy. ¿Listo? Bueno. Habíamos dejado la clase pasada, por allá el jueves o el miércoles de la semana pasada, un tema que no lo abordamos y es una tarea que ustedes tenían, una investigación que tenían de investigar las modalidades o la clasificación de los contratos. Hicimos esa tarea. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esa clasificación y sobre esas modalidades de contrato que nos establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, voy a hablarles sobre la clasificación que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo, más allá de la investigación que ustedes hicieron. Y la idea es que haya un diálogo, digamos, haya la posibilidad de que ustedes participen en la posibilidad de llegar a unas conclusiones respecto a esas características, respecto a esas definiciones de cada uno de los contratos que regula el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces yo les voy a mencionar dos clasificaciones más allá de la investigación que ustedes hicieron. Entonces, los contratos de trabajo se clasifican según su forma y según su duración. Entonces hablemos de la primera, según su forma. Entonces tenemos por un lado los contratos verbales y por otro lado tenemos los contratos escritos. Entonces empecemos a avanzar sobre esta primera clasificación. ¿Qué investigamos sobre los contratos verbales? ¿Qué pudimos desarrollar sobre este particular? Quien vaya a participar entonces levanta la mano y le otorgamos el uso de la palabra. Aquí, Doc, buenas noches. Andrés, buenas noches. Sí, señor. Tanto gusto, Doc. ¿Cómo está? Bien, gracias. Doc, acá encontré esta definición de contrato verbal. Dice así. El contrato de trabajo verbal es aquel en el que no se firmó ningún documento, donde los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí. ¿Ya? ¿Eso fue lo que investigamos? Sí, señor. Esa fue una definición de contrato verbal que yo encontré. Bueno, listo. Noches, doctor. Yo tengo otra. Liliana Angélica. Listo, Lilian. Es un acuerdo de voluntades que se manifiesta oralmente y donde se plantean las condiciones de trabajo, el sitio en donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma y periodicidad del pago y la duración del contrato. Listo, muy bien. Bueno, entonces digamos lo que nos han señalado los dos compañeros que participaron
Jefferson iba a decir algo distinto a lo que mencionaron los dos compañeros. Sí, buenas noches, profe. Sí, lo oímos. Yo averigué sobre pues también lo del contrato, pues ya lo que mencionaron los compañeros, y también por la parte de la validez que tiene el contrato verbal. Correcto. ¿Y qué dijimos sobre esa validez? Sí, es perfectamente válido, excepto los casos en los que se obligue a realizarlo en forma escrita, como el caso de la creación, modificación o extinción de los derechos reales de los bienes inmuebles para los que se exige la escritura pública. También en el contrato también está como prueba de la existencia de un contrato, ¿sí? No entiendo esa parte que nos relaciona allí con la compraventa de bienes. ¿Qué tiene que ver con los contratos de trabajo? No. O sea, lo que dice es que como el caso de la creación o la modificación o extinción de los derechos reales sobre los bienes inmuebles, para los que se le exige la figura pública ante un notario, que no es escrito, sino verbal. Sí. ¿Sí? Entonces, como prueba de existencia del contrato verbal, se puede mostrar a través de los hechos o actos concluyentes, como la ley Lo que usted estipula quiere algunos de los casos señalar del es, contrato. lo que usted quiere señalar es que no exige, digamos, una formalidad como si lo exige en los eventos que usted está planteando. Exacto. Sí, bueno. Sí, señor. Listo, entonces, gracias. Entonces, efectivamente, digamos que este contrato verbal, para poderlo explicar, pues allí cobra un poco de importancia los elementos esenciales que vimos de todo contrato de trabajo, es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario. ¿Por qué es importante retrotraernos un poco a esos tres elementos del contrato de trabajo? Porque, como bien lo señalaron los compañeros, este contrato verbal pues no requiere, digamos, de una formalidad. Lo que se requiere allí es un acuerdo de voluntades. Cuando hablo de formalidad me refiero a que sea escrito, porque, digamos, la denominación establece que es un contrato verbal. Luego aquí supone, digamos, el acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador para que se ejecute, digamos, un contrato de esta naturaleza. Vemos que no exige esa formalidad, pero es importante señalar también que en virtud de ese acuerdo de voluntades hay, digamos, ciertos elementos importantes sobre los cuales tanto empleador como trabajador deben ponerse de acuerdo para ejecutar esta relación de trabajo que se celebra a través de un contrato verbal. ¿Cuáles serían esos elementos o cuáles serían esas cláusulas sobre las cuales empleador y trabajador van a celebrar ese contrato que, si bien no exige la formalidad de la escritura, se puede celebrar de manera verbal? Entonces ya ustedes, digamos, los mencionaron. Daniel. Dentro del artículo 38 Sí. del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona tres. Tres, listo. Mencionemos los En tres. el numeral 1 nos dice la índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. Correcto. La número 2, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea u otra cualquiera, y los periodos que ya viene siendo la duración. Sí. Listo, ok. Bueno, entonces digamos que efectivamente el artículo 38 nos trae cuáles son los elementos importantes sobre los cuales tanto empleador como trabajador se ponen de acuerdo con el fin de ejecutar esta relación que, si bien, como lo mencioné anteriormente, no exige la formalidad de la escritura, se celebra de manera verbal. Entonces allí nos señala efectivamente sobre la actividad sobre la cual va a desarrollar ese contrato de trabajo, dónde la va a desarrollar, la remuneración y la forma como se va a remunerar este trabajador, ¿ya? Entonces, digamos, sobre estos aspectos muy puntuales es, digamos, el acuerdo de voluntades que versa en este tipo de contratos. ¿Por qué les mencioné anteriormente la primacía de la realidad sobre las formalidades o los tres elementos
esenciales del contrato, porque este tipo de contratos es, digamos, un tipo de contrato que utilizan los empleadores o los empresarios con el fin de eventualmente hacer un poco más compleja para efectos de demostrar que realmente sí existe una relación laboral atendiendo, digamos, a esos 3 elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista procesal, vuelve y cobra importancia la primacía de la realidad sobre las formalidades para eventualmente demostrar ante un escenario judicial que efectivamente existe un contrato de trabajo. Es muy común que se nos acerquen clientes o personas a decirnos que no tiene contrato. Recuerden ustedes que era importante tener claridad sobre esos 3 elementos. Y esos son los eventos en los cuales esa persona nos señala que no ha suscrito, no ha firmado ningún contrato de trabajo, pero que sí, digamos, se cumplen esos 3 elementos esenciales del contrato. Por eso, en este tipo de relaciones laborales se vuelve un poco complejo para el trabajador demostrar esos 3 elementos del contrato de trabajo, como quiera que digamos, no hay una formalidad específica para que ello así lo demuestre. Sin embargo, atendiendo a esos 3, digamos, elementos esenciales y a la primacía de la realidad sobre las formalidades y obviamente teniendo en cuenta este artículo 38 sobre aquellos elementos importantes sobre los cuales tanto empleador como trabajador deben ponerse de acuerdo para ejecutar esa relación de trabajo. Allí es donde realmente cobra importancia este principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, pero que también, digamos, lo regula el Código Sustantivo del Trabajo a través de esa modalidad según su forma. ¿Listo? Generalmente digamos, la doctrina y la jurisprudencia ha señalado de manera uniforme que este tipo de contratos verbales son a término indefinido. Así no se celebren por escrito, se tiene o supone que estos se celebran a término indefinido. Es decir, que tenemos una fecha cierta de inicio de la relación laboral, pero que no sabemos con certeza cuándo se termina ese tipo de relaciones laborales. Entonces, lo importante aquí es haber identificado desde un principio cuáles son esos 3 elementos esenciales del contrato con el fin de, más adelante en un escenario judicial, demostrar los mismos para no, digamos, desconocer o quebrantar derechos laborales de ese trabajador. Entonces, no sé si hay alguna precisión o algún aporte adicional respecto a este contrato verbal. Bueno, listo. La siguiente clasificación de acuerdo a su forma es el contrato escrito. Dime. ¿Ese contrato verbal no necesita ningún límite de tiempo? No, porque es un contrato que, digamos, no exige, digamos, una formalidad de escritura. Simplemente se pacta de manera verbal las condiciones que se establece el código en el artículo 38, pero que se entiende a través de la jurisprudencia, a través de la doctrina, que es un contrato a término indefinido. Y ya vamos a mirar cuáles son las características de un contrato a término indefinido. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Y ya vamos a ver la diferencia con un contrato a término fijo que sí debe celebrarse por escrito. ¿Listo? Por eso no podíamos predicar que un contrato verbal sea a término fijo porque no exige, digamos, esa formalidad, ¿ya? Mientras que el contrato a término fijo sí tiene esa formalidad, que debe ser por escrito. Y ya lo vamos a abordar más adelante. La otra clasificación de las modalidades de contrato según su forma es el contrato escrito. ¿Qué pudimos averiguar sobre este particular? Diana Paola. Gracias, Diana Paola, profe. y luego Hilberto. El contrato de trabajo escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, y todo lo que se acuerde en él debe quedar contenido en un documento
documento que aparte de la firma del trabajador y el empleador no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que consistirá como prueba por si hay algún incidente con las partes, entre las partes. Cuando hablamos de no requiere formalidad, ¿a qué te refieres? No, o sea, es decir, no se requiere ir ante un notario a hacer autenticación de firmas ni nada, simplemente ya con que se haya acordado, ya haya el acuerdo de las partes y esté firmado, ya con eso se da como formal ese documento. Correcto, listo. A eso hace referencia a que no requiere, digamos, esa formalidad. ¿Cuáles son los elementos mínimos sobre los cuales tanto empleador y trabajador se deben poner de acuerdo? Digamos que ya Diana nos señaló cuál es el fundamento normativo que está previsto en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces recordemos cuáles son esos cláusulas sobre las cuales se debe pactar la relación laboral y que se plasma en un documento. Dilberto. Bueno, buenas noches. Pues el contrato escrito tiene lugar ¿cómo es? El contrato escrito son los contratos que se hacen por cierto tiempo o por una hora de servicio o un tiempo determinado. Tienen lugar principalmente en los contratos por ciertos tiempos de horas o servicios y son determinados. Y exige pues que haya una subordinación, una exclusividad y que sea determinado y de carácter de permanencia. Bueno, listo, gracias. John Jairo Solaque. Gracias, Gilberto. John Jairo. Sí, pero no me ha... John Jairo está por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, John Jairo. Lo que yo encontré de las pautas para el tema del contrato escrito, sí. Dice que primero deben haber los acuerdos, ¿no? Sí. Debe haber un periodo de prueba, debe haber un solidario integral. ¿Necesariamente debe haber un periodo de prueba? Sí, un periodo de prueba. O sea, ¿es obligatorio en todos los contratos establecer un periodo de prueba? Pues en lo que yo entendí e investigué, eso fue lo que vi. Bueno, vamos a mirar ese tema más adelante, si realmente es importante o es necesario mejor, o es un requisito establecer periodos de prueba en los contratos de trabajo. Ok. Ahí la dejamos para que lo investiguemos. Listo, ¿qué más? Bueno, los pagos deben estar entre un acuerdo entre las partes. No constituyen un salario entre lo permitido por la ley. Sí. Y los siguientes contratos siempre deben celebrar por escrito, que es el contrato de aprendizaje, contrato de término fijo, sus prórrogas y el preaviso. Sí. También el que se celebre con extranjeros no residentes en el país. Sí. Y los trabajadores por exterior, los que están por el exterior. Bueno, listo, don Jairo, gracias. ¿Quién me menciona, digamos, cuáles son esos elementos sobre los cuales elementos mínimos sobre los cuales debe versar un contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 39, que ya lo mencionó la compañera? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí yo tengo los elementos que dicen. Primero, la identificación y domicilio de las partes. Sí. Segundo, el lugar y la fecha de su celebración. Tercero, el lugar donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de presentar y donde haya de prestarse el servicio. Cuarto, la naturaleza del trabajo. Quinto, la cuantía de remuneración, su forma y periodos de pago. Sexto, estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario. Séptimo, la duración del contrato, su desahucio y terminación. En consecuencia, el contrato escrito
debe acomodarse a los requisitos que se puntualizan y celebrado a término fijo ha de constar siempre por escrito, pues así lo exige el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Correcto. ¿Listo hasta ahí? Doctor, tengo otras cláusulas. ¿Lilian? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Dime. Tiene estimación del valor en caso de que haya suministro de habitación o alimentación como parte del salario, duración y terminación del contrato. Sí. Debe tener también identificación y domicilio de las partes. Bueno, ciertas cosas ya las dijo el compañero ahorita, naturaleza del trabajo, sí. ¿sí? Lugar en donde se haya concretado el trabajo, contratado el trabajador. Sí, ya, Eli ya dijo una parte de esas cláusulas que debe tener el contrato escrito. Correcto, listo. Gracias, Lili. Bueno, entonces esto me lleva a concluir que de conformidad con el artículo 39, allí tenemos un fundamento para elaborar contratos escritos. Es decir, frente a una asesoría, frente a una consulta de un cliente, del empresario, del empleador, para que elaboremos un contrato de trabajo, que nos digan, es necesario elaborar un contrato de trabajo, obviamente escrito, pues vamos a remitirnos al artículo 39, que allí nos trae, digamos, esos elementos mínimos sobre los cuales se deben poner de acuerdo tanto empleador como trabajador para ejecutar una relación de trabajo. Y en esa medida no es, digamos, procedente que, como acuden algunas personas a esas formas Minerva que venden por allá en las papelerías para, digamos, diligenciar unos espacios que hay allí para celebrar, digamos, contratos de trabajo, que sabemos que este tipo de formatos tienen muchísimas falencias, que desafortunadamente muchas personas acuden a este tipo de formatos o a modelos que encuentran fácilmente en internet, pero que el día que nosotros necesitemos elaborar un contrato de trabajo, pues tenemos allí el fundamento normativo para poderlo elaborar de acuerdo a este artículo 39. Es decir, no hay que ir hasta la NASA, no hay que ir a ningún lado a comprar un formato, sino simplemente la misma norma nos establece cuáles son los requisitos mínimos que debe contener un contrato escrito y que se fundamentan en esta norma anteriormente, digamos, mencionada, y que nos ayuda allí a tener, digamos, una hoja de ruta para poder elaborar un contrato de trabajo de manera escrita. Entonces, el llamado es a que la misma norma nos señala cuáles son los elementos importantes sobre los cuales se va a desarrollar una relación laboral, y en esa medida se debe tener en cuenta ese artículo 39 para elaborar un contrato de trabajo. Entonces, el llamado es ese, a tener, digamos, la norma para que la tengamos en cuenta a la hora de elaborar un contrato de trabajo de manera escrita. Profe, ¿y aquí no entran los 4 meses de prueba que exigen? Bueno, pensando que no son 4 meses de prueba, el periodo de prueba son 2 meses, y en contratos que son inferiores a 1 año es la quinta parte de ese contrato, pero ya más adelante en otra sesión vamos a ver el periodo de prueba. No necesariamente, era lo que le decía a John Jairo anteriormente, no necesariamente en todos los contratos debe ir un periodo de prueba. Eso es si lo acuerdan las partes. Si lo acuerdan las partes. Si no se dice nada, porque la ley exige que se debe acordar ese periodo de prueba por escrito, es decir, exige la formalidad que para celebrar un periodo de prueba se debe plasmar por escrito. Si las partes no acuerdan un periodo de prueba, pues sencillamente se empieza a ejecutar el contrato en las condiciones que se pactaron, si es escrito, pues de conformidad con el artículo 39 para efectos de este tipo de contratos. ¿Listo? Entonces no se le olvide que son 2 meses el periodo de prueba, y en contratos inferiores a 1 año es la quinta parte de ese periodo. Bueno, esa es la primera clasificación que pudimos investigar, es decir, de acuerdo a su forma se dividen en contratos verbales y contratos escritos. Ahora miremos la otra clasificación que nos trae
el Código Sustantivo del Trabajo, y es los contratos de acuerdo a su duración. Entonces tenemos 4 clases de contratos. 1, contrato a término fijo. 2, contrato a término indefinido. 3, contrato obra o labor. Y 4, contrato accidental, ocasional o transitorio, que está regulado en el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo. Pero hablemos un poquito de cada uno de ellos. Entonces, hablemos sobre el contrato a término fijo, que pudimos investigar, pero que no sea Lilian otra vez levantando la mano. Otra persona que no haya participado y que nos quiera compartir la investigación que se hizo. Un voluntario o voluntaria. Profe, un momentico, por favor. Yo quiero que usted me dé una aclaración. Qué pena interrumpirlo, quería esperar que terminara. Es que yo quería saber si en periodo de prueba el empleador tiene derecho a salario, porque hay personas que dicen que no. Quiero que me aclare esa parte. Gracias. Que si en el periodo de prueba el trabajador tiene derecho a percibir salario. Sí, señor. Eso claro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero yo sé a qué hace referencia con ese comentario. Entonces le dicen al trabajador, bueno, vamos a iniciar a desarrollar las actividades para las cuales usted ha sido contratado, no le vamos a pagar salario, y si nos gusta, digamos, su trabajo, la forma como lo desarrolla, pues ahí sí celebramos, digamos, formalmente el contrato de trabajo, y muchas veces pues se desconoce ese tipo de derechos que derivan allí de una relación de trabajo. Por eso es importante, más allá de recitarlo de memoria, conocer los 3 elementos de un contrato de trabajo, ¿cierto? Es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario, ¿no? Indistintamente de la denominación que se le dé. Si se configuran esos 3 elementos, estamos frente a un contrato de trabajo, y en esa medida derivan allí, obviamente, derechos de ese trabajador. Y quiero, digamos, adelantarme un poquito al tema del periodo de prueba. El periodo de prueba siempre se debe pactar por escrito. Esa es una de las formalidades que exige el Código Sustantivo del Trabajo, así el contrato sea verbal. Si nosotros vamos a pactar con ese empleador un periodo de prueba, tiene que ser por escrito. Si no se hace por escrito, pues sencillamente se ejecuta el contrato en las condiciones inicialmente pactadas. Y lógicamente que en esa medida tiene derecho, cuando se ejecuta una relación laboral, a todos los derechos que derivan de la misma, es decir, salarios, prestaciones, entre otros. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué averiguamos sobre el contrato a término fijo? Que es, digamos, la primera clasificación de los contratos según su duración. ¿Qué pudimos averiguar? Profe, dice que ese contrato es el que nace con una fecha definida de función. Sí. Está resaltado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Se acuerda que terminará en una fecha y que se ha consignado el contrato, y el artículo 46, si me permite leerlo, dice: el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Te voy a interrumpir ahí. Listo, entonces, efectivamente está regulado en el artículo 43 y exige 2 formalidades. 1, que sea por escrito. O sea, indefectiblemente un contrato a término fijo debe ser por escrito. De ahí un poco la respuesta que le di a la compañera al inicio de la explicación, que los contratos a término fijo deben ser por escrito. Por eso les hablaba que los contratos verbales son indefinidos, ¿ya? Y la segunda, que el periodo no puede ser superior a 3 años. Esto no quiere decir que no se puedan celebrar contratos de trabajo por un periodo inferior a 3 años, pero el término máximo para celebrar un contrato a término fijo, desde luego escrito, es máximo 3 años. Listo, Marisol. Seguimos con la lectura. Listo, dice que, pero es renovable indefinidamente. Luego
Dice primero, si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Listo. Dos, no obstante, si el término fijo es inferior. Sí, dime. ¿Sigo leyendo? Sí, sí, ¿Sí? sí. Dice, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Listo, Marisol, gracias. Entonces, efectivamente, este artículo 46 nos determina cuál es la definición del contrato de trabajo a término fijo y cuáles son las características. Entonces, ya digamos, nombramos cuáles son las formalidades. Primero, que es por escrito, y segundo, que no debe superar los 3 años. Pero allí nos habla sobre 2 situaciones en particular. ¿Quién me puede explicar, digamos, esa situación de los numerales 1 y 2 en el contrato a término fijo? Es decir, la renovación y los efectos jurídicos que atañe en el evento donde no se comunique al trabajador de la no prórroga del contrato en un término no inferior a 30 días. ¿Cómo explicaríamos eso? ¿Cómo me lo pueden especificar allí? ¿O es claramente entendible lo que leyó Marisol? Pues lo que yo entiendo, profe, es que si a mí la empresa en la que yo laboro no me avisa con 30 días antes que mi contrato no lo van a prorrogar, no lo van a renovar, pues simplemente sigo trabajando, ¿no? Es como lo que se pactó. ¿Y sigues trabajando por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo sería Por eso? el mismo tiempo que lo tenía. Ah, bueno. En este caso, por los 3 años que estábamos diciendo. Vamos a presentar una hipótesis. Yo celebro un contrato de trabajo a partir del 1 de febrero del 2019 y pacto como fecha de terminación, porque estamos hablando de un contrato a término fijo, el día 30 de noviembre del año 2019. Es decir, lo pactamos desde el 1 de febrero del 2019 al 30 de noviembre del 2019. Se ejecuta la relación laboral en términos normales y yo, como empleador, no quiero seguir, digamos, o continuar con la relación laboral con este trabajador antes de que se termine el periodo. ¿Qué debo hacer como empleador? ¿Qué debo hacer yo como empleador para que esta relación laboral no se prorrogue en las mismas condiciones y por el mismo término? ¿Avisar con antelación de los 30 días? Pasar la carta. Con un término no inferior a 30 días. Para el caso que nos ocupa, es decir, la fecha de finalización es 30 de noviembre del 2019, ¿cuándo le tenemos que avisar a ese trabajador que el contrato no se va a prorrogar? ¿Sería el 1 de noviembre, profe? 30 ¿O el de 31 de octubre. ¿Qué pasaría si le comunico el 1 de noviembre? Recuerden que la norma dice en un término no inferior a 30 días. No inferior a 30 días. ¿Qué pasa si yo le aviso a ese trabajador el 1 de noviembre? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los efectos jurídicos frente a esa comunicación de no renovar el contrato de trabajo? ¿Qué dirían ustedes? Ya el primero automáticamente sí. El 1 de noviembre, ¿qué pasaría? De acuerdo a la lectura del quedaría artículo renovado. 46. Automáticamente se renueva. Se renueva, profe. ¿Y qué pasaría bajo ese entendido? Ustedes me están diciendo, si yo le comunico el 1 de noviembre que el contrato no se prorroga y yo el 30 de noviembre le digo efectivamente muchas gracias, muy amable, el contrato era del 1 de febrero al 30 de noviembre y le digo, bueno, la relación laboral se terminó o se termina el 30 de noviembre. Ya haberle comunicado el 1 de noviembre tal como ustedes me lo señalaron.
Y yo le digo a ese trabajador, muchas gracias, muy amable, ya hasta el día de hoy trabaja con nosotros, 30 de noviembre. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué pasa allí? Desde el punto de vista jurídico se debe hacer, puede pasar la carta posteriormente y se hace una indemnización sobre creo que 45 días para que tenga la posibilidad de conseguir otro empleo. No lo estamos despidiendo, no. A ver, la norma establece que para terminación del contrato de un periodo fijo, yo debo avisarle al trabajador en un término no inferior a 30 días, ¿no? Para el ejemplo que señalamos, este trabajador inicia a laborar el 1 de febrero del 2019 y se pacta como finalización del contrato el día 30 de noviembre de 2019. ¿Cuál sería la fecha exacta para decirle a este trabajador que el contrato no se va a renovar? Doctor, sería el 30 de octubre. El 30 de octubre se le tiene que avisar con un mes de anticipación. Se le hace el preaviso. ¿Y qué Si sucede? no se le avisa con 30 días de antelación, como dice el artículo, se entenderá renovar o por un periodo igual, al inicialmente pactado y así el 31 de octubre. Tenía que obligatoriamente avisarle 30 días antes. 30 y días por antes, escrito. correcto. Entonces, ¿qué sucedería en el evento donde le informemos el 1 de noviembre? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? Profe, yo tengo acá una cartilla de Legis y dice puntualmente lo siguiente. Si se omite este preaviso o no se surte dentro de la oportunidad legal, el contrato se entiende por renovado por un periodo igual al inicialmente pactado de manera sucesiva. Entonces, ¿qué pasaría si el 30 de noviembre yo le digo, se acuerda que nosotros pactamos un contrato de trabajo desde el 1 al 30 de noviembre? Ya hasta el día de hoy trabaja, entonces, ¿qué pasaría con ese trabajador? ¿O qué acciones podría invocar el trabajador frente a esa comunicación de fecha 1 de noviembre? ¿Qué pasaría aquí? De acuerdo a la lectura que acaba de decir Diana. En este caso, el trabajador está en todo su derecho de notificarle al empleador que se le tendrá que renovar su contrato automáticamente y si no, pues por el mismo periodo por el que tenía el anterior. Listo. Esa es, digamos, la conclusión. Entonces, no se puede pasar a un tema. Esto es muy importante. Lo primero que debemos señalar es que efectivamente los contratos a término fijo deben ser celebrados por escrito. Eso es un requisito elemental en este tipo de contratos. Segundo, que no puede ser superior a 3 años, ¿ya? Esa es la segunda característica. Tercero, que se le debe avisar en un término no inferior a 30 días, es decir, no lo podemos hacer antes de 3 meses, 2 meses, porque eventualmente se podría predicar como acoso laboral. Es decir, los 30 días que establece el Código Sustantivo del Trabajo, ni un día más ni un día menos, para que no produzca los efectos que acaba de señalar Diana Paola. Es decir, que se renovaría automáticamente por el mismo término y en las mismas condiciones. Entonces, es muy importante tener clara este presupuesto. Ahora bien, ¿qué pasaría frente a la celebración de un contrato de trabajo donde el periodo pactado sea inferior a 1 año? ¿Qué nos dice la norma respecto a esta situación? Yo, profe, los contratos de no requieren preaviso alguno para su terminación. Es decir, que no necesariamente tiene que darle un aviso previo para terminación del contrato. ¿En qué eventos? Digamos, si yo celebro un contrato a término a 6 meses, ¿no es necesario el preaviso? ¿Es lo que me quieres decir? Profe, si tiene, dice que los contratos inferiores a 1 año, ¿sí? El empleador tiene derecho a vacaciones, prima de servicio, proporcional al tiempo laborado y cualquiera de estas sea. Por supuesto, en estos contratos tiene derecho al reconocimiento de prestaciones que deriven de la relación laboral. Ahora bien, el contrato que se celebra por un término inferior a 1 año, el empleador podrá prorrogarlos por periodos iguales o inferiores a este término.
pero la cuarta prórroga no podrá ser inferior a un año. Es decir, la norma establece que podrá, no es que sea una obligación. Esto nos lo dice el artículo 46 en el numeral segundo. Entonces nos dice que en aquellos contratos donde se celebre por un periodo inferior a un año, se podrá prorrogar por periodos iguales o inferiores a este término. Pero la cuarta prórroga no podrá ser inferior a un año. ¿Listo? Sin embargo, es necesario hacer la salvedad de que la norma establece es podrá. Es decir, que es facultativo por parte del empleador prorrogar o no los contratos por un periodo igual o inferior a un año. Sin embargo, la norma establece que en la cuarta prórroga no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Esto no quiere decir que se convierta en un contrato a término indefinido, como algunos podrían interpretar, digamos, esta norma. John Jairo. Doctor, no, iba a aclarar más lo que usted estaba diciendo ahí, que según el artículo 46 manifestaba que cuando los contratos son inferior a un año, pues tanto como el empleador o el trabajador pueden, con anterioridad a los 30 días, lo que estaba hablando, puede pasar la carta, tiene que pasar una carta solicitando o el retiro o la empresa manifestándole que continúa con él. Era lo que quería decir. Listo, don Jairo, gracias. Walter David. Mi profesor, gracias. Usted ahorita nos hacía una salvedad sobre este numeral 1, donde habla de la manifestación que debe hacer el empleador sí. durante, antes de los 30 días. Sí. Tengo un periodo no inferior a 30 días. O después. O sea, tiene que, o puede hacerlo usted con, no sé, 32, 35 días antes y que, pues, si es posible. No, la recomendación es hacerlo en ese término preciso que establece la norma, ¿sí? Es decir, en un periodo no inferior a 30 días. Para el caso que dijimos que se termina, digamos, el 30 de noviembre, entonces el 30 de octubre debemos comunicarle a ese trabajador que no es la voluntad del empleador seguir, digamos, contando con los servicios de ese trabajador, por lo tanto se termina invocando, digamos, una causal objetiva de terminación del contrato prevista en el artículo 61, que es por expiración del plazo inicialmente pactado. Si lo hacemos, digamos, en el día, en un periodo 32, como usted lo indicaba, o faltando 2 meses, eso se puede predicar como acoso laboral. Entonces, digamos, esto ya es una situación de desarrollo jurisprudencial, pero la recomendación es hacerla, digamos, esa terminación en días, digamos, exactos. Digamos, si la norma dice 30 días, ahí le vamos a comunicar al trabajador que el contrato no se va a extender más allá del periodo inicialmente pactado. ¿Listo? Bueno. Profesor, una pregunta. Dígame. Con lo que tiene que ver o hace referencia a la notificación de esta persona, si esa persona no se encuentra o no fue posible notificarla ese día, ¿qué implicación tendría el haberla notificado un día después? Digamos que la persona no asista, no asista al trabajo, o sea un festivo, Bueno, se tendría que dejar, digamos, la constancia en la ejecución del contrato que no fue posible enviarle la comunicación o que esa persona se enterara de la voluntad del empleador de no seguir extendiendo los efectos jurídicos de ese contrato. Pero esto me lleva a señalar lo siguiente. Nosotros vimos en la segunda clase los principios que gobiernan las relaciones laborales, el derecho laboral, ¿cierto? Y dijimos que hay, digamos, unos principios muy esenciales de rango constitucional que se tienen que tener en cuenta en este tipo de relaciones laborales. Entonces, voy a plantear un escenario donde se
celebra un contrato de trabajo a término fijo desde el 1 de febrero al 30 de noviembre del 2019 con una mujer, y ella nos notifica, por decir algo, el día 1 de julio de su estado de gravidez. Si bien es cierto, tanto empleador como trabajadora conocían desde un principio la fecha de terminación del contrato, aquí ya cambia, digamos, diametralmente la situación. ¿Por qué? Porque en el momento en que esta persona nos comunica que se encuentra en estado de gravidez, y podríamos hablar de otros casos de una persona que se encuentre en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, es decir, aquellas personas que gozan de una estabilidad laboral reforzada, tendríamos que tener mucho cuidado para terminar esta relación laboral, como quiera que eventualmente este trabajador posiblemente acudiría ante el juez de tutela para que le proteja los derechos fundamentales. Es decir, si bien hay una facultad legal que deriva del Código Sustantivo del Trabajo y que le permite a este empleador hacer uso de una causal objetiva de terminación del contrato, es decir, por expiración del plazo inicialmente pactado, esta facultad, digamos que no es absoluta, porque se trata, en el caso que les planteo, de una trabajadora que goza de una especial protección constitucional. Y en esa medida habría que hacer un análisis muy importante para no cometer un error en el sentido de despedir a una trabajadora que goza de esta protección constitucional, porque eventualmente el juez de tutela o en una demanda ordinaria, una ordinaria laboral, probablemente el juez le dé la razón a esta trabajadora. Entonces siempre hay que mirar, como les dije desde el primer día, qué tipo de trabajador es el que se le va a terminar la relación laboral, a pesar de que exista una facultad legal de terminar el contrato de una causal objetiva. ¿Listo? Entonces hay que mirar, digamos, cada situación en particular. Y frente al caso que usted plantea, que no se pudo ubicar a la persona, pues dejar la constancia de que efectivamente se llamó, se le dio algún tipo de correo electrónico para que se acercara y de alguna manera demostrar que no fue posible dentro de ese término y que esto no se pueda, digamos, interpretar que ese contrato se extendió más allá del plazo inicialmente pactado. ¿Listo? Bueno. Profesor, una pregunta con respecto a lo que usted está diciendo acerca de la persona o de la mujer que se encuentra embarazada y que a veces, digamos, con uno o 2 meses de antelación a la terminación del contrato y que por alguna otra razón digamos que no se le avisó. En este caso, automáticamente se le renueva el contrato y ella continúa hasta el siguiente periodo en que se le avise o hasta después de que ella tenga, digamos, su periodo de cuarentena y de recuperación. Bueno, digamos que en esos artículos o en esos principios que nosotros leímos del artículo 53, allí señalaba la Carta Constitucional que la mujer en estado de embarazo goza de especial protección constitucional. Y la norma, digamos, del Código Sustantivo del Trabajo establece que se debe proteger a la mujer durante el periodo del estado de gravidez y durante el periodo de lactancia. Entre otras razones, para despedir a una mujer en estado de gravidez deben concurrir 2 presupuestos como mínimo. Uno, que exista una justa causa para terminar el contrato, y segundo, que se requiera la autorización del inspector de trabajo para ello, en razón a que, vuelvo y repito, esa trabajadora, ese tipo de trabajadores gozan de una especial protección constitucional y en esa medida no podríamos, a pesar de tener, digamos, una causal objetiva de terminar el contrato, pagándole una indemnización, porque eventualmente en un escenario de tutela y eventualmente en el mismo proceso ordinario le darían la razón a esta trabajadora por, digamos, tener esta protección de rango constitucional.
Entonces siempre hay que mirar la situación de cada trabajador a la hora de tomar, digamos, ciertas determinaciones que si bien tienen un asidero legal, hay que mirar o hay que orientar la mirada a la Constitución para digamos, tomar la decisión más adecuada y no más adelante un juez ordene el reintegro, el pago de salarios y demás prestaciones que derivan durante la desvinculación de esta o de este trabajador. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos al siguiente clase de contrato y es el contrato. Profe, no me ignore. Tengo una pregunta. Es que me dejan la manito levantada, no sé si es la misma pregunta antes o... Bueno, listo. No, es que no me has puesto atención. No, mentiras. Profe, me surge una pregunta debido a este artículo 46 llevada a la práctica. Sí. Resulta que ahí dice que nos deben avisar a nosotros los trabajadores con un término no inferior a 30 días. Sí. Si en este caso el contrato del mío se vence el 30 de noviembre, como su merced dijo, sí. Pero a mí no me notifican y yo doy por hecho debido a eso que mi contrato pues ya se prorrogó. Sí. Pero resulta que el día 29 me llega la carta con fecha del 30 de octubre. Sí. ¿Eso qué pasa? Porque a mí no me avisaron sino hasta el último día. Claro. Pero la fecha sí me la dejaron para ese 29 de octubre. No. Una cosa, claro, porque podríamos señalar una fecha desde el 1 de julio, por decir algo en ese ejemplo que les acabo de señalar, pero te están notificando es el 29, un día antes, y la norma establece que en un término no inferior a 30 días. Luego allí estaría renovado de manera automática el contrato en las mismas condiciones y por el mismo periodo. Entonces, frente a una terminación del contrato de esa magnitud, pues sencillamente no nos quedaría otro camino que demandar para solicitarle al juez y demostrar que efectivamente ellos nos notificaron de la no renovación del contrato faltando un día para terminarse. Cuando la norma Con la fecha de los periodos de los 30 días, ¿sí? Exacto, sí, así ellos le pongan 30 de octubre o 28 de julio, la fecha que ellos quieran, ¿sí? Pero si lo notifican es el 29, faltando un día, pues ya se había renovado hace 29 días de manera automática el contrato, en las mismas condiciones por el mismo periodo. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, listo, Marisol. Siguiente contrato a término indefinido. Bueno, ¿qué pudimos averiguar sobre este contrato a término indefinido? A ver, alguien que no haya participado. Walter. Bueno, Walter ya hizo una intervención, hagámosla otra vez. Profesor, el contrato de término indefinido dice que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. Sí, correcto. O sea, tenemos una fecha inicial, pero no tenemos una fecha de terminación. Listo, está bien. ¿Qué más? Y que se puede extender tanto como las partes o las dos partes se pacten o lo consideren. ¿Sí? Y sí. Que en este tipo de contrato no cabe la renovación. ¿Sí? Claro. O sea que se puede decir que ese contrato, pues, como ustedes decía, hasta dónde culmina o hasta dónde termina. Digamos que allí y está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, señor. Y listo, ¿algo adicional sobre ese particular? No. Listo, bueno, Lilian. Yo quería decirle una adición aquí. Buenas noches. Encontré, dice, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsista la causa que lo dieron, origen y la materia del trabajo. Sí. Con todo, el trabajo podrá darlo. Por terminar, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. Bueno, listo. Tengo que hacer una precisión allí, Ali, y para todos. Hoy en día, digamos, esta cuestión del preaviso, el desahucio,
se utiliza es para el empleador, ¿sí? Digamos que si bien está esta norma ya en el Código Sustantivo del Trabajo, para el trabajador no se aplica, digamos, este desahucio que establece el artículo 47, es decir, que ese trabajador le debe comunicar al empleador en un término de 30 días la no continuidad con esa empresa o con ese empleador. Esto no aplica para el trabajador, es decir, si yo como trabajador decido que mañana es el último día de trabajo, no tendría por qué haberlo hecho en un término de 30 días anteriores, ya que, digamos, por vía jurisprudencial, digamos que ha señalado la Corte que este desahucio o este preaviso se aplica o está en cabeza, digamos, es del empleador. Distinto es que eventualmente ese empleador quisiera demandar a ese trabajador por daños y perjuicios, como quiera que de manera súbita ese trabajador está terminando la relación laboral en este tipo de contratos indefinidos. Pero digamos que en la práctica no es muy usual que en las demandas laborales a que se refieran relacionadas con el derecho laboral individual, generalmente el 99.9% de las demandas, la parte activa es el trabajador. Entonces, digamos que no hay una obligación por parte del trabajador respecto al desahucio o respecto al preaviso, sino esa obligación está en cabeza del empleador de conformidad con lo señalado por la Corte. ¿Y cuál es la otra consideración que debemos señalar allí en estos contratos a término indefinido y que mencionó inicialmente, creo que fue Ali o Walter, respecto a este tipo de contratos? Que si bien tenemos una fecha inicial de celebración del contrato, de ejecución del mismo, no hay una fecha cierta, una fecha determinable en contraposición con el contrato a término fijo, que sí sabemos una fecha de inicio y una fecha de terminación. En estos contratos a término indefinido no tenemos una fecha, digamos, determinable de terminación del contrato, pero sí la norma establece que en estos contratos a término indefinido, digamos que terminan cuando desaparecen las causas que dieron origen a la celebración del mismo. Entonces, hay que tener el llamado de atención, debemos tener mucho cuidado para terminar un contrato a término indefinido, porque eventualmente tendríamos que demostrar ante un juez que esas causas que dieron origen a la celebración del contrato han desaparecido. Entonces, siempre es el escenario muy complejo para terminar un contrato a término indefinido, y en esa medida muchos de los empleadores utilizan la figura de la terminación del contrato sin justa causa. Es decir, que no tenemos una razón, una motivación para terminar el contrato, sino que obedece simplemente a una facultad que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo de determinar el contrato sin ninguna justificación, eso sí, pagándole una indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, tengan en cuenta muy bien este presupuesto. El otro presupuesto que establece el Código Sustantivo del Trabajo respecto al contrato a término indefinido es que se debe, digamos, determinar claramente si es un contrato a término no fijo, es decir, los extremos de la relación laboral, o si está, digamos, supeditado a una obra o labor contratada. De lo contrario, se entiende que es un contrato a término indefinido. Entonces, Profe, buenas noches, qué pena, es que no sé si solamente me pasa a mí, pero se le está cortando la clase, profe, se queda intermitente unos segundos, minutos. ¿todos tienen la misma dificultad? ¿O me están oyendo bien? A mí también me pasa ¿Cómo se le escucha bien? Doctora, a mí también me pasa igual, se le recorta la voz. Ahí sí Se le ya- va como el audio, profe, sí, eso ¿Sí, es el audio? cierto. Bueno, voy a retomar un poquito. Entonces hay que tener, digamos, mucha precaución respecto a este contrato a término indefinido, por dos razones. Una,
porque para terminarlo, digamos, es un poco complejo la situación, en razón a que la norma establece que para su terminación deben haber desaparecido las causas que dieron origen a su celebración o a su ejecución del contrato. Y es por ello que normalmente o comúnmente, frente a este tipo de contratos, un empleador tenga la posibilidad de terminar el contrato sin justa causa. Y eso implica, digamos, pagarle una indemnización en los términos del artículo 64, pero que digamos que representa cierta dificultad para terminar este tipo de contratos en condiciones normales, porque no tenemos un periodo de finalización del contrato, por eso se llama término indefinido, y en condiciones normales es bastante complejo, digamos, alegar que han desaparecido esas causas que dieron origen a la celebración del mismo. Y por otro lado, este contrato a término indefinido, de acuerdo al artículo 47, establece que en aquellos contratos donde no esté determinado el periodo fijo del contrato celebrado o la obra para la cual fue contratado ese trabajador, puede desencadenar en un contrato a término indefinido. Y eso en términos prácticos, la indemnización de un contrato a término indefinido es muchísimo mayor a un contrato obra o labor o a un contrato por periodo fijo. Entonces, en esa medida hay que tener mucho cuidado con la lectura de ese artículo 47, como quiera que pueda ofrecer bastantes dificultades para el empleador a la hora de determinación del mismo y a la hora de determinar, digamos, en un contrato a término fijo obra-labor, cuáles, digamos, son las situaciones particulares de cada uno de estos dos contratos. ¿Listo? Doctor, buenas noches. Un aporte ahí. Dice que el decreto 2351 en su numeral 7 y 8 habla acerca de y nos da unos ciertos numerales, sí, en donde nos indica el por qué, en qué condiciones sin justa causa nos explica en qué condiciones sin justa causa se debe suspender el contrato de trabajo. O sea, nos da las condiciones. Sí, él también nos reitera lo que usted, doctor, nos acabó de decir, que hay unas condiciones especiales y debe haber reintegro y debe haber ¿cómo es? Que lo que usted nos explicó, que las causas, que se tiene que tener las mismas, que el contrato debe tener el mismo origen y la misma materia de trabajo con que se inició. Claro. Este era mi aporte, doctor. Correcto. Y eso en este tipo de contratos a término indefinido. Por eso hoy en día muchos empleadores no, digamos, aplican este tipo o no celebran este tipo de contratos mejor. Es decir, prefieren celebrar contratos a término fijo, donde de alguna manera evalúan si realmente esa relación laboral se debe prorrogar o se debe celebrar otro tipo de contratos por periodos iguales o superiores, pero que en términos de beneficios para el trabajador, digamos que no celebran mucho este tipo de contratos. Este tipo de contratos a término indefinido genera un poco más de estabilidad, mientras que el contrato a término fijo, pues no hay una incertidumbre porque sabemos una fecha de ingreso y sabemos la fecha de terminación del mismo, mientras que el contrato no lo mencioné, sí tenemos una fecha de inicio, pero no una fecha de terminación. Doctor, buenas noches. Una pregunta. En esa Doctor, lo que sucede es que me gustaría saber si es posible cambiar la modalidad de contrato. Si empezamos con un contrato a término indefinido, llevamos un periodo de 2 años laborando y que el empleador, sin ninguna justificación, decida a partir del periodo 1 de enero empezar un contrato a término definido inferior a 1 año. Bueno, pues eso lo puede hacer. Lo que
pasa es que eso contraría todos los presupuestos constitucionales de ese trabajador. Vuelvo y repito, por eso era importante entender un poco lo que estaba hablando anteriormente. Si desaparecen las causas que dieron origen a la celebración del contrato, pues perfecto, pero como en este caso es una determinación, digamos, al libre albedrío de ese empleador, pues estaría desmejorando las condiciones de ese trabajador, porque es muy posible que al cambiar ese contrato a término indefinido a un contrato a término fijo, cuando él establezca estas condiciones, pues muy probablemente cuando termine esa fecha o cuando expire ese término inicialmente pactado, pues sencillamente va a prescindir de los servicios de ese trabajador y en esa medida desconocería todos los derechos laborales de ese trabajador. Entonces, en esa medida, pues tendríamos que mirar la posibilidad si presentamos una queja ante el inspector de trabajo para que vigile ese tipo de modificaciones de manera unilateral que van en detrimento de los derechos laborales de ese trabajador. ¿Ves? ¿Listo? Bueno. Profe, buenas noches. Qué pena, es que hay una persona que tiene el micrófono abierto y no deja escuchar lo que se nos está dictando. Gracias. ¿Quién será? Ya, un momento. Bueno, listo. Bueno. Yo tengo acá silenciados a todos. No sé si hay alguien por ahí. Profesor, buenas noches. Una pregunta que pueda molestarlo. Las personas que manejan contrato por días o por horas, ¿qué clase de contrato manejarían? Pues se supone que ese tipo de contratos se refiere especialmente a las señoras del servicio doméstico. ¿O qué tipo de actividades? Por ejemplo, los que manejan logística, también a ellos les pagan por evento, digámoslo así, de logística de conciertos o de esos tipos. Y llevándolo a la seguridad social hay un subtipo de cotizante que es un 51 y se maneja como tiempo parcial. Sí. Entonces, pues, quisiera saber bajo qué tipo de contrato, si es de forma... ¿Varios empleadores? ¿Algo así? Sí, señor, pues realmente es un ejemplo de una empresa que liquidamos la seguridad social y pues maneja mucho empleado tipo 51, de tiempo parcial. Entonces me queda la incógnita de saber si es... Digamos, sí, señor. Se supone que en esos eventos se está contratando es por días. Luego, si yo la contrato solamente para que trabaje 2 días por esta semana y mi voluntad no es, digamos, que la próxima semana lo deba contratar, digamos que no hay una obligación legal que me implique a mí mantener una relación por determinado tiempo. Por eso se llama por días o por horas. En esa medida pues sería solamente por esas horas o por esos días que se contrata a esa persona. Luego no hay un contrato, digamos, que sea indefinido, que sea, digamos, la obligación de seguir manteniendo una relación de trabajo. Ni por hora de labor tampoco aplicaría. No, la hora labor sí ya es distinta. La hora o labor ya, bueno, ahorita lo estudiamos y es, digamos, depende, digamos, no hay una fecha, digamos, que lo determine por el tiempo, sino por la obra. Es decir, ese contrato se termina el día que se termine la obra. ¿Sí me hago entender? Y en cuanto a la forma, entonces, ¿sería más que todo verbal en vez de escrita? Sí, generalmente ese tipo de contratos es verbal, generalmente. Gracias, profesor, muy amable. Es distinto si un trabajador quiere hacer uso de la primacía de la realidad sobre las formalidades y alegar determinado tipo de contrato, pero eso ya sería, digamos, ante un escenario judicial. Pero ya, profesor, muchas gracias. Bueno, ya miramos algunas características de ese contrato. Déjame pasar al otro tema y ya miramos la otra pregunta. Ahora, contrato, obra o labor, que acaba de mencionar acá Luis Alberto. ¿Qué pudimos investigar sobre este contrato, obra o labor? ¿Qué pudimos realizar como investigación sobre este contrato? ¿O no investigamos sobre esto?
Profe, dice que ese contrato de obra labor o labor O labor, sí. será el tiempo necesario que se necesite para culminar la obra, Sí. que es como una especie de contrato a término fijo, pero que la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo para terminar la obra contratada. Sí. No dice más. Eso es, digamos, lo más importante respecto a este tipo de contratos, contrato obra-labor, que no está determinada por, como bien lo dijiste, por una fecha, sino por la terminación de esa obra. Entonces, si yo contrato a una persona para que me elabore o me produzca 100 camisas, es decir, la contrato el 1 de julio del año 2019 para que me confeccione 100 camisas, el día que me confeccione la camisa número 100, ese día se termina el contrato, obra o labor. Es decir, no depende de un tiempo, de una fecha, porque no sabemos cuánto se va a demorar esa persona en confeccionar las 100 camisas, sino que simplemente se termina el contrato el día que me confeccione la camisa número 100. Este tipo de contratos no se aplica para aquellas actividades que un trabajador desarrolla de manera habitual. Es decir, no podríamos celebrar un contrato de trabajo con una persona que desempeña o una mujer que desempeña la actividad de recepcionista. ¿Por qué? Porque es una actividad que desarrolla de manera constante, de manera habitual, todos los días y que no tenemos una, digamos, una posibilidad de determinar cuándo se va a terminar esa obra, porque todos los días va a contestar el teléfono y no va a haber, digamos, una posibilidad de determinar este tipo de terminación del contrato. Entonces, para aquellas actividades que en una empresa se realicen de manera habitual, de manera constante, pues no es preciso aplicar este tipo de contratos. Y segundo, para efectos, cuando ya lo veamos en el artículo 64, para efectos de liquidación de la indemnización por despido sin justa causa, la norma establece que para estos efectos no podrá ser inferior a 15 días o lo que faltare para la obra para efectos de determinar cuánto correspondería esa indemnización. ¿Listo? Ese sería el contrato obra o labor. Este tipo de contrato es muy fuerte que lo utilice los empleadores con el fin de desconocer eventualmente el reconocimiento de una indemnización. ¿Por qué? Porque el día que termina el contrato simplemente le dicen a ese trabajador, en virtud del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, acudiendo a una causal objetiva de terminación del contrato, nos dicen la obra para la cual usted ha sido contratado hoy terminó. Luego allí no le estamos terminando el contrato ni por justa causa ni sin justa causa. Simplemente alegan una causal prevista en el artículo 61 que no refiere a la pago de una indemnización, como quiera que es una causal objetiva, y en esa medida ellos evitan pagarle, digamos, una indemnización, sino que simplemente nos dicen la obra para la cual fue contratado hoy se terminó. Pero desde el punto de vista probatorio y procesal, tendríamos la obligación de demostrar que esa obra continúa vigente. Es decir, lo que cambió fue el trabajador, pero que la obra para la cual nos contrataron sigue vigente. Es decir, lo contratamos para determinada obra, pero no se determina, digamos, claramente cuándo se va a terminar esa obra y sencillamente nos despiden aludiendo a esta causal, pero que en la práctica vemos que esa obra sigue funcionando. Lo que pasa es que cambian es de trabajador y en esa medida podría, digamos, ese trabajador alegar en virtud del artículo 47 que no se trataba de un contrato obra o labor, sino un contrato a término indefinido, y allí, digamos, las indemnizaciones en los dos casos son, digamos, totalmente disímiles. Entonces, obviamente en un contrato a término indefinido, digamos que las indemnizaciones son muchísimo mejores en un contrato a término indefinido que en un contrato obra-labor en términos normales.
Y por último, Profe, ¿y ahí la remuneración quién la establece? ¿El contratante o el ¿cómo así? empleador? Pues la remuneración, ¿cómo la establecen? Pues la que pacten las partes. ¿Pero a favor de ellos o hay algo que establezca por obra o qué? Depende de la actividad para la cual ha sido contratado. O sea, no se trata aquí de si es mejor en términos de salario un contrato u otro. Es, digamos, el acuerdo de voluntades al que se llegue respecto a ese contrato. ¿Sí me hago entender? No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, sí, sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, estaba pendiente. Profesor. Yuri y Sonia. Profe, una pregunta. Dime. Profesor. Sí, ahí te estoy oyendo. Perdón, profesor. Si la obra o labor lleva 9 años, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tipo de contrato es? O sea, ¿qué actividad estaba desarrollando? ¿Qué obra o labor? Obra o labor. Sí, pero ¿qué tipo de actividad estaba desarrollando? La supervisión de contratos. Ajá. ¿Y cuál es la pregunta? Pues O sea, cuando usted no nos ponía el ejemplo de que la obra o la labor podía... Uno de los ejemplos era la hechura de 1000 camisetas. Sí. Sí. Pero si la obra o la labor a la que se contrató, la obra o la labor fue para un cargo administrativo, que era supervisar unos contratos, y cada 6 meses cancelan el contrato, pero inmediatamente se vuelve a renovar, se vuelve a firmar. Y esta labor ha durado así 9 años. Pues ya si no está determinada de conformidad con el artículo 47, pues ya no estaríamos en presencia de un contrato obra o labor, sino un contrato a término indefinido. Y como les dije anteriormente, ya la indemnización sustancialmente cambia en un contrato a término indefinido respecto a un contrato obra o labor. Entonces allí vuelve y cobra importancia la primacía de la realidad sobre las formalidades, en el entendido como me lo estás planteando. Ok. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno, Sonia. Y por último tenemos el contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿Qué pudimos averiguar sobre este particular? El accidental, ocasional o transitorio. Profe, contrato ocasional, accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de ese contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones o una empleada que goza de una licencia de maternidad, o para hacer un trabajo temporal en la empresa como tal vez acompañar una auditoría externa que se realizará por un determinado tiempo y así sucesivamente, ese tipo de labores. Bueno, pero recuerda que este tiene dos particularidades, este contrato. O sea, no es tan absoluto lo que acabas de señalar. Este tipo de contrato, si bien es cierto, tiene un periodo fijo, ¿sí? Porque la norma establece que no debe ser superior a 30 días. También establece la norma que versa sobre actividades que normalmente no desarrolla el empleador. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la actividad que desarrolla la institución universitaria de Colombia? ¿Cuál es la actividad? La educación, ¿cierto? Brindar educación. La educación, exacto. Formación educativa. Educación superior. Ese es el objeto social, digámoslo en términos comerciales. Si necesitamos contratar a una persona para que pinte las instalaciones de la institución universitaria de Colombia, perfectamente podríamos contratar a una persona para que desarrolle esta actividad, como quiera que la norma establece dos presupuestos. Uno, precisamente que
se trate de actividades que normalmente no desarrolla el empleador, y segundo, que ese periodo no sea superior a un mes, ¿ya? Y en esa medida, pues, estaríamos en presencia de ese contrato ocasional, accidental o transitorio. Y obviamente que tiene, digamos, todas las garantías que establece, digamos, la legislación laboral en términos de salario y prestaciones. Este contrato está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 6º, y digamos que esta es, digamos, el fundamento legal de este tipo de contratos, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos, digamos, esa clasificación de los contratos según su duración, y la primera que explicamos según su forma. Yo les colgué en la plataforma unas diapositivas con los últimos 3 temas que hemos visto, es decir, el contrato, sus elementos esenciales, inclusive con jurisprudencia respecto al contrato de prestación de servicios, las modalidades de contrato que vimos hoy y la suspensión del contrato que vimos de alguna manera con el análisis de los 2 videos que vimos la semana pasada. Entonces, esas diapositivas las pueden consultar para de alguna manera complementar con la investigación que ustedes hicieron, y de esa manera estaríamos, digamos, culminando esa parte de esta temática. Para el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Espero haber explicado de aquí al viernes un tema muy específico, que es la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa, para hacerles el parcial sobre ese tema, el día viernes. Entonces, para el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer, no aprendernos de memoria, desde el artículo 57 hasta el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, vamos a leer las obligaciones, vamos a leer las prohibiciones tanto de empleador y trabajador, y por otro lado vamos a leer la terminación del contrato por las causales objetivas reguladas en el artículo 61 y las justas causas para terminar el contrato. Entonces, la idea es que leamos todas estas normas que les acabo de mencionar, del artículo 57 al 63, y hagamos algún comentario sobre este particular, para iniciar ya a explicar lo que me interesa desde el punto de vista práctico, que es lo que quiero yo, digamos, compartir con ustedes, algo que les puede servir a corto plazo, que es la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa, y más adelante miraremos la liquidación de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, digamos que por el día de hoy dejamos la clase hasta este punto, y nos encontramos mañana a las 8:05 para abordar este tipo de temática. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta Muchas mañana. gracias, Doc. Feliz noche. Muchas Gracias. gracias, Doc. Buenas Muchas noches. gracias, Don. Profesor. Muchas Muchas gracias, profesor. Bueno, que descansen. Profesor, Gracias, perdón. profesor. Feliz noche. Buenas noches. Dime que voy tomando. Profesor, qué pena. Dime. Es que los videos que usted ha publicado hasta el momento dicen que no están disponibles en la plataforma. Sí, ya les mencionaba al principio de la clase de los compañeros que desafortunadamente las clases que estoy grabando, porque efectivamente están grabando, no las puedo subir a la plataforma. Entonces pedí autorización a la universidad para que me dejara subir el video de los estudiantes de la clase de tercero A. Estamos dictando la misma temática en diferente hora, entonces allí ya van a encontrar hasta el viernes los videos que se realizaron en las 5 primeras clases. Es decir, no la clase que vimos con ustedes, sino la clase que socializamos con el otro grupo, pero que es la misma temática. Entonces ya los pueden ver. ¿Vale? Ok, profesor. Muchas gracias. Listo, entonces, muy amable. Feliz noche y nos hablamos mañana a las 8:05. Doctor, muchas gracias. Bueno, feliz. Gracias, igualmente. Gracias.